El karma es caprichoso, amigos, y regresa cuando menos te lo esperas. Hace escasas semanas, Elon Musk tuiteaba que Trump debía ser enjuiciado luego de que se revelaran nuevos datos contundentes sobre sus vínculos personales y empresariales con el proxeneta Jeffrey Epstein. Todo cambió durante el masivo funeral de Charlie Kirk. Volvió a verse al magnate y al presidente republicano como una suerte de amigobios. El tecnócrata socialista y el autócrata conservador mostrándose cariñosos y manteniendo una conversación que podría implicar el regreso de una alianza. Qué conmovedor, ¿no? Parecía que Musk había encontrado la paz reconciliándose con su financista principal, es decir, nosotros, los sufridos contribuyentes saqueados por el tío Sam, y en este caso el gerente general es Trump. Antes era Biden, y antes Trump, y antes Obama. Musk siempre cobra. Sin embargo, de pronto reaparecieron los fantasmas de su pasado. El linaje que lo ayudó a ser rico y poderoso ahora podría condenar su imagen pública para siempre. Meses atrás, su padre Errol Musk fue entrevistado en un podcast de Sudáfrica donde divagó sobre su biografía como si hubiese sido una mágica historia de autosuperación. La verdad es mucho, pero mucho más perturbadora. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y desde ya, bienvenido a su apoyo a través de Superchat. Desde tan solo $1, estén donde estén, no importa en qué país están, pueden contribuir a través del botón con signo de dinero del chat de estreno en forma segura y es crucial para que podamos seguir trabajando. El pasado 23 de septiembre, el New York Times publicó un extenso artículo donde explica sus diversas acusaciones por aprovechamiento carnal a niños pequeños. Oyeron bien, el padre de Musk es abiertamente acusado de pedófilo. Es cierto que este periódico es de lo más demócrata y progresista que se puede encontrar entre los grandes medios, y eso es mucho decir, pero debo reconocer que su investigación en este caso es sólida y exhaustiva. Entrevistó a familiares, a trabajadores sociales, indagó documentos judiciales y policiales tanto de California como de Sudáfrica y revisó decenas de correos electrónicos, mensajes de texto, notas personales y cartas. El árbol genealógico de Musk es intrincado, confuso y especialmente incestuoso. No lo digo en vano. Hoy les contaré los secretos más turbios que esconde el padre del hombre más rico del mundo. Nadie puede discutir que Errol Musk es un hombre fértil. Se ha casado con 3 mujeres y hasta ahora se le conocen 9 hijos e hijastros que ha tenido a lo largo de su extensa vida. El problema no es ese, sino el hecho de que haya intentado satisfacer su lujuria desenfrenada con algunos de sus pequeños. La primera acusación ocurrió en Sudáfrica hacia 1993, cuando ya se había casado por tercera vez con Heide Bezuidenhout, una joven Boer de la etnia holandesa blanca sudafricana de 25 años de edad que cargaba con 3 pequeños de su matrimonio anterior, 2 niños y una niña, Jana, quien a sus 4 añitos le contó a su tía, la señora Schmidt, que su padrastro Errol la había tocado sobre una hilera de cubos de basura. De inmediato, Schmidt habló con Heide y llamaron a la policía, que abrió una investigación al respecto, pero por alguna razón no le permitieron acceder a los documentos al New York Times, que básicamente murmura corrupción. Descubrieron, sin embargo, que Heine aceptó retirar los cargos contra Errol a cambio de un divorcio suculento que implicó una casa, un automóvil y una manutención mensual. Sin embargo, Heine no pudo huir de sus propios tormentos y sufrió una profunda tristeza. Fue internada en un hospital psiquiátrico ni más ni menos y sus niños quedaron al cuidado de los asistentes sociales. Errol quiso ayudarla a salir de ahí y Heine aceptó reiniciar una relación tóxica que lo llevó a casarse nuevamente en 1999 y a tener una hija poquito después. Por entonces, Elon Musk ya había vendido su parte de PayPal de manera un tanto controvertida, tal y como les mostramos en nuestro documental sobre este sujeto. Con esos millones, no solo fundó el fabricante de cohetes sionistas SpaceX, sino que además le compró una mansión en Malibú a su papá. Errol se fue a vivir allí con toda su familia,
pero él mismo se encargó de convertir aquel paraíso californiano en un auténtico infierno. Y solo necesitó unos instantes. Una tarde, Jana, que ya tenía 14 años, regresó a su habitación a buscar una camiseta y se encontró a su sucio padrastro oliendo su ropa interior. Errol volvía a cometer el mismo pecado, pero con una década de diferencia. Ni hablar de la madre que permitió que la criatura siga acechada por él. Como el eterno retorno, todo se repitió. Heine hizo la denuncia a los servicios de protección infantil y la policía de Los Ángeles, pero como la policía sudafricana, se le denegó el registro a los periodistas. Luego se supo que Heine volvió a solicitar el divorcio y se emitió una orden de alejamiento contra su ex. Aquella demanda terminó en la nada. Errol parecía tener una hada madrina que lo protegía en todos los juicios, y algunos creen que sus alas eran billetes de $100 de Elon Musk. Musk trasladó entonces a su padre a Los Ángeles en barco y luego lo mandó a Sudáfrica para que no estropee el imperio tecnocrático que estaba construyendo con la ayuda del gobierno. Mientras tanto, a su hermano Kimball Musk le proveía los servicios prostitucionales que ofrecían Jeffrey y Ghislaine Maxwell para mantener a raya sus apetitos y que no se produzcan controversias similares. ¿Quién diría que terminaría siendo una controversia mayor? Menudo hipócrita Musk, debería irse con trampa a la celda. Errol quiso salvar su imagen y afirmó que en realidad abandonó Estados Unidos por voluntad propia, y por voluntad propia también se hizo un parásito del CEO de Tesla. Ahora dependo totalmente de tu tarjeta, le escribió Errol a Elon Musk, a quien había maltratado duramente en la infancia, en uno de sus correos electrónicos. Qué sujeto miserable, la verdad me produce más asco Errol que Elon. Mientras tanto, la familia de Heine continuaba sufriendo desgracias que se extendían como una maldición. Por problemas monetarios regresaron a Sudáfrica y para el año 2006, el hermano menor perdió la vida en un accidente de auto. Jana quedó traumada, se hundió en la drogadicción y pasó un tiempo en la cárcel acusada de robar joyas a su propia familia. Para colmo, su madre, terca y flagelante, decidió regresar a los brazos del hombre que se aprovechó de su hija y la hizo firmar el divorcio en 2 ocasiones. Desesperada y sin dinero, a sus 21 años de edad, Jana tuvo que volver a compartir hogar con aquel padrastro voraz para prestarle sus servicios. Naturalmente, la joven volvió a casa una madrugada y sin decirle nada, Errol la agarró, la forzó, la besó y el resto se lo pueden imaginar. Jana no solo escapó y solicitó una nueva orden de restricción, sino que además acusó a Errol de haberse aprovechado también de su propia hija, la hermana menor. Desde Sudáfrica, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de 5 páginas manuscritas implorando que interviniese. Parece que a cambio de su silencio, el magnate tecnocrático le pagó a Jana una rehabilitación, pero apenas estuvo allí un par de semanas. ¿Saben quién firmó la autorización para llevársela? Errol Musk. ¿Elon entonces dejó de ayudarlos? Puede ser. Pero ni siquiera él se esperaba el plot twist más inesperado y retorcido de esta trama siniestra. En 2022, Errol concedió un reportaje declarando que planeaba hacer su propia moneda virtual y construir una torre Musk en Dubái con la plata de su hijo. Luego comentó orgulloso que había tenido otros 2 retoños. ¿Con quién?, le preguntó el periodista. Y el señor de 76 años ofreció una sonrisa y muy tranquilamente dijo: ¡Ja! ¡With Jana! Con Jana. Todos se quedaron perplejos. Pensaban que se había equivocado, que había escuchado mal la pregunta. Pero no. Errol engendró 2 niños con su hijastra 41 años menor que él, la misma de la que abusó 3 veces, al menos 3 veces denunciadas, la misma que le hizo una demanda y exigió una orden de restricción. Y aquí ya también podemos cuestionarnos bastante sobre la cordura de Jana. Una suerte de síndrome de Estocolmo, quizás. Cuando le preguntaron a Errol si sentía que estaba haciendo lo correcto al criar esos hijos, el anciano respondió con una inocencia sospechosa: lo único para lo que estamos en la tierra es para procrear. Lamentablemente siguió haciendo cosas en este mundo, y saben qué tipo de cosas. Pocos meses más tarde nos enteramos de que no aprendió absolutamente nada. Elliot, uno de los niñitos que tuvo con Jana, le contó a su abuela Heine que su papá lo había estado tocando en sus partes íntimas. Se conectaron con una trabajadora social para tener una reunión con toda la familia, pero como el señor Musk
Musk no quiso colaborar, acabaron llamando a la policía. El CEO de Tesla quiso desligarse por completo de las atrocidades de su progenitor, suficiente tiene con las suyas propias. En su biografía autorizada del año 2023 afirmó que ya no se habla con él y que siempre tuvo una relación tensa y hostil, que le regaló una mansión Kilosa. Si quieren conocer a fondo este vínculo horrendo y los orígenes de este padre monstruoso, pueden ver este recorte de nuestro documental que les preparamos para ustedes en esta ocasión. Estamos hablando de Errol Musk. Tarde, Errol se fue a la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo para estudiar ingeniería electromecánica. Si bien demostró talento durante el breve ejercicio de su carrera, se aprovechó de un tío militar para apropiarse de terrenos fiscales, que a su vez habían pertenecido a una comunidad bantú desterrada por las autoridades inglesas, como castigo a una serie de protestas en su contra. Una escena común bajo el régimen donde la élite exprimía sin compasión al 80%. Este negocio inmobiliario fue escalando hasta que Errol logró estafar a unos incautos ricachones italianos con una peculiar permuta. Les vendió el viejo avión de su suegro a cambio de la mitad de una mina de esmeraldas en la todavía República de Rodesia, tras convencerlos con argucias sobre leyes falsas que supuestamente les impedirían explotarlas sin un socio africano. Y a fuerza de látigo, literalmente de látigo, Errol Musk se hizo rico extrayendo esmeraldas que forraron la cuna de oro donde nació Elon. A los 30 años de edad, Musk padre ya era un multimillonario repleto de propiedades, con yate, con jet privado y casas elegantes y fastuosas. La propia Maye admite que después de 7 años rechazando sus propuestas de casamiento, ella terminó aceptando seducida por sus ingresos. Maye quedó embarazada durante la luna de miel y, como les dije, dio a luz a su primogénito, Elon, el 28 de junio de 1971, 9 meses y 2 días después de la boda. Aunque no conoció la felicidad conyugal, la pareja se labró una vida de lujo en Pretoria, mientras Errol construía edificios de oficinas, complejos comerciales y hasta una base militar para la Fuerza Aérea. Maye abrió un consultorio de nutrición. Poco más de un año después de que nació Elon, llegó su hermano Kimball, y no mucho más tarde su hermana Tosca. La familia estaba completa. Para entonces su padre, de apenas 35 años, decidió jubilarse. Detestaba el trabajo y tenía suficientes víctimas que lo hagan por él. Pasado un tiempo, Errol se volvió a casar, e Elon tuvo 2 hermanastras, hijas de la nueva mujer de su padre. Una de ellas era Jana. Hace poco se hizo viral en los medios que Errol engañó a su nueva esposa acostándose con su hijastra Jana cuando era un adolescente, y que de hecho es el padre de su hija, Elliot Rush, algo que confirmaron las pruebas de ADN. Esto aumentó la repulsión justificada que Elon sentía hacia él. Volviendo a los 80, según Kimball Musk, Errol era un hombre de presencia ultrapoderosa. Casi rutinariamente, como si fuera su nuevo oficio o vocación, sentaba a ambos niños y a ambas niñas y durante 2 o 3 horas les gritaba todos sus defectos y errores, paseándose de un lado a otro de la habitación en actitud amenazante. Incluso en una ocasión lo hizo con un látigo en la mano, traído posiblemente de la mina de Rodesia. Parecía deleitarse burlándose de ellos o infundiéndoles terror. De vez en cuando, Elon trataba de convencerlo para que se mude en América, o le hablaba de sus propias intenciones de instalarse en Estados Unidos, que a sus ojos infantiles era la tierra de las oportunidades. Para sacarle esos sueños de la cabeza, el sádico Errol le dio una lección. Despidió a todo el personal de servicio y obligó a Elon a encargarse de todas las tareas domésticas para hacerle saber lo que era jugar a ser un estadounidense. Durante el próximo año, Elon Musk tendría que aprender a cocinar, lavar platos, limpiar la piscina, cortar el césped y limpiar la casa, concentrando sobre sí las responsabilidades que antes se repartían 3 adultos. Personalmente lo describe de este modo: a Errol se le da bien hacerte sentir desdichado. Es capaz de darle vuelta a cualquier situación, por buena que sea, y convertirla en algo horrible.
Claramente no es un hombre feliz. No sé cómo se puede llegar a ser como él. Musk se pasó todo el siguiente año cultivando hortalizas y pelando granos en la granja del sujeto, ubicada en Waldeck, un pequeño pueblo rural. Después de ahorrar lo suficiente, Elon entró en la Universidad de Queen en Kingston, Ontario, y la eligió en el año 1989 porque le parecía que era el lugar donde encontraría chicas más bonitas. Mientras tanto, su hermano, su hermana y su madre viajaron a Canadá a reunirse con él. Al llegar, Maye descubrió que todos sus ahorros habían sido bloqueados por una artimaña artera de los abogados de Errol, que realizó un reclamo sin asidero por una supuesta falsa deuda arrastrada desde el divorcio hace añares. Un ardid con el único fin de boicotear la nueva vida de su primogénito. También reconoció que aceptó una jugosa oferta de una compañía colombiana para donarle esperma a mujeres de clase alta. Según dijo, lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos. Una premisa que comparte con su hijo, aunque no se dirijan la palabra hace más de una década. Bueno amigos, hasta aquí el informe de hoy, 2 personajes repugnantes. Quiero pedirles por favor que si no lo han visto todavía, vean y difundan el siguiente video, que claramente es un video de contenido periodístico donde existe un delito, una imputación, una persona prófuga, a estas alturas además prófuga internacional, con orden de captura. Se titula Novia prófuga, la amé, vació mi caja fuerte, hizo falsa denuncia y ahora huye de la justicia. Así que muy recomendado si no lo han visto todavía, estará al final de este y como siempre, bienvenido su apoyo a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales reciben recompensas exclusivas para mecenas y a partir de $5 mensuales, documentales exclusivos que ya no están disponibles para todo el público. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz, link en la descripción. Nos vemos la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.